Bueno es poder estar en la casa de nuestro Rey, ¿sí? En la casa de nuestro Dios. Qué maravilloso es poder estar en este lugar. Amén. Damos gracias al Señor porque tenemos ese gran honor, ese gran privilegio de estar en la casa de Dios, casa de oración. Y no solamente estar en este lugar, sino poder disfrutar o gozar de su hermosa presencia. Amén. La palabra del Señor dice: donde 2 o 3 están congregados en su nombre, allí está el Señor. Confiamos, creemos, según la palabra, que el Señor está en medio nuestro. Amén. Y Él se dio cita juntamente con nosotros para traer única y exclusivamente que bendición a nuestra vida. Por eso, cada vez que nosotros optamos por quedarnos en casa y no venir a un culto de reunión, una reunión, independientemente sea la reunión que nos toque, bien sea de oración, bien sea de enseñanza, de alabanza, cualquier actividad, cada vez que nosotros optamos por quedarnos en casa, hay una realidad que acontece en nuestra vida. Perdemos la bendición que Dios preparó ese día para nosotros. Dios prepara en cada reunión, cada servicio, una bendición a nuestra vida. Y cuando yo opto por quedarme, no puedo gozar de esa bendición, no puedo disfrutar de esa bendición. Y bueno, damos gracias al Señor que podemos estar hoy. Y todos los que estamos, todos los que están presentes, hoy hemos venido para adorar al Señor, exaltar el nombre de Dios. Y ténganlo por seguro que usted de este lugar no se va a ir a su hogar como vino, sino que de este lugar se va a ir bajo la bendición de Dios. Amén. Todo aquel que vino con un corazón dispuesto a adorar al Señor, a servir al Señor, a exaltar el nombre de Dios, todo ese hombre, toda esa mujer que vino con ese corazón dispuesto a honrar a nuestro Dios en este servicio, téngalo por seguro que se vaya a su hogar bajo la bendición de ese Dios tan maravilloso, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, estamos conversando sobre las 70 semanas de Daniel. Anoche decíamos que las primeras 69 semanas ya se han cumplido al pie de la palabra del Señor. Y decíamos que resta solamente por cumplirse la semana número 70, ¿sí? La semana número 70. Y preguntábamos anoche ¿para cuándo se va a cumplir esta semana 70 si ya han transcurrido 69? Y decíamos que solamente vamos a conocer el comienzo de esta semana número 70 cuando la iglesia se haya ido en el rapto de la iglesia. Para poder descubrir el tiempo en que la semana 70 va a dar su inicio, la semana 70 que Dios le reveló a Daniel, es necesario que la iglesia no esté. Es necesario que primero acontezca el arrebatamiento. Y sabemos que el día y la hora nadie lo sabe. Por eso nadie puede dar fecha exacta de dos cosas. Número uno, el que da fecha exacta del rapto de la iglesia está fuera de sí. Está poseído por un demonio. Porque nadie puede, dijo el Señor, que ni aun los ángeles saben la hora, sino solamente el Padre Celestial. Ni Él, como Jesús como hombre, no lo sabía. Y dijo, el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre Eterno, ni aun los ángeles. Entonces, cuando usted escuche a alguien diciendo por allí que el Señor viene en X fecha, entiéndase que es un mentiroso, es un engañador más. Uno, como yo siempre digo, uno que está poseído por demonio y está ministrando no con la autoridad de Dios, sino bajo autoridad satánica. Porque el día y la hora nadie lo sabe, pero
Jesús dejó unas señales que nos indicarían no la hora, pero sí nos indica el tiempo que resta para que la iglesia se vaya. El tiempo que resta para que esa semana número 70 comience a darse inicio con el gobierno del anticristo. Ahora bien, porque en la semana 70 se manifiesta lo que según de Tesalonicenses, vamos a según de Tesalonicenses capítulo 2, anoche cerrábamos con este versículo, estos versículos que vamos a leer. Quiero hoy comenzar con esta lectura, según de Tesalonicenses capítulo 2. Hoy vamos a ir un poco más tranquilo que anoche, con más paciencia, para poder comprender algunas cosas. Decíamos que íbamos a estudiar cada una de las señales que Jesús dejó antes de su venida y antes del fin del siglo, según la inquietud que tuvieron los discípulos. Viste que los discípulos se acercan y dicen: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y comienza Jesús a declarar una serie de eventos que tienen que acontecer antes del rapto de la iglesia. Según de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 9, lo leemos, amén. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente a la letra, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar. La versión Dios habla hoy dice que no cambiéis fácilmente de manera de pensar, ni os dejéis asustar por ningún mensaje espiritual, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, oiga bien lo que dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea manifestado el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. La versión Dios habla hoy dice: no os dejéis engañar de ninguna manera, pues antes de aquel día tiene que venir la rebelión contra Dios, hablando de la apostasía, donde muchos se rebelarán contra Dios. Cuando aparezca el hombre malvado, el que está condenado a destrucción, el cual, este hombre o este personaje que es el anticristo, dice, se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios. Hay muchos espíritus de anticristo, ¿no?, por allí que se manifiestan, que nada tiene que ver con el anticristo. Hay muchas personas que se oponen, ¿no?, a lo que es llamado Dios u objeto de adoración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios. ¿No recordáis que estando todavía con vosotros os decía estas cosas? Y ahora sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea revelado en el tiempo suyo. Aunque ya está, oiga bien lo que dice, que esto es interesante, este versículo 7. Nótese lo que dice: aunque ya está actuando el misterio de la iniquidad. La versión Reina Valera dice: pues el plan secreto de la maldad ya está en marcha, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que sea quitado de en medio. La versión Dios habla hoy dice: solo falta que sea quitado de en medio el que ahora le está deteniendo. Entonces será revelado el inicuo, a quien el Señor matará con el soplo de su boca,
y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. Amén. Oramos. Señor mi Dios y buen Padre celestial, Dios eterno, oramos a ti, Señor. Pedimos, Dios, que esta tu palabra haya cabida en nuestros corazones. Y que tu palabra, Señor, cause el efecto en nuestras vidas, ese efecto para la cual tú la has enviado. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor Jesús. Amén. Bien, como señalábamos, las 69 semanas de las 70 se han cumplido. ¿Sí? Ya se han cumplido al pie de la palabra, y estas se cumplieron con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Ahora bien, ¿qué hace falta para que la semana número 70 comience a dar su curso? Hay que preguntarse, ¿qué es lo que hace falta para que esta semana 70 comience a dar curso? Cuando nosotros estudiamos la Biblia y comenzamos a analizar todo lo previo antes de la semana 70, nos vamos a dar cuenta, hermano, que las condiciones están dadas, que ya la condición está dada como para que empiece a cumplirse esa semana número 70, donde Dios tendrá un trato especial a partir de allí con el pueblo de Israel. Ahorita en el tiempo de gracia el trato de Dios es con la iglesia. Luego que la iglesia se va, el trato especial de Dios va a ser con Israel, y comienza con esta semana número 70. Ahora bien, antes que comience esta semana 70, según testimonio que nos da la Biblia, tiene que acontecer un evento. Yo puse acá un evento único en la historia de la humanidad, y este evento es un evento tan anhelado no por los inconversos, no por aquellos que aún no se han convertido al Evangelio, sino por aquellos que nos hemos convertido al Señor, por aquellos hombres y aquellas mujeres que gozamos de la salvación. Salvación o invitación que está abierta para todo aquel que desea ser salvo, ¿sí? Pero es decisión de cada quien. Cada persona decide la salvación o no. En fin, hay un evento que tiene que acontecer, que es el evento tan anhelado por la iglesia. ¿Cuál es? El arrebatamiento. Todo verdadero cristiano anhela ser arrebatado de este mundo, porque no podemos comparar, no hay comparación alguna, la vida en la eternidad con Cristo Jesús, la vida en la nueva Jerusalén, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, que la vida que la que estamos llevando ahorita en este mundo. Entonces, el verdadero Hijo de Dios anhela, ¿qué cosa? La verdadera iglesia del Señor anhela el arrebatamiento. Según Apocalipsis, la palabra nos dice que la iglesia clama y dice: ven, Señor, ven. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí acompañamos este versículo de Apocalipsis, donde anhelamos que el Señor venga, porque no hay nada mejor que estar con el Señor, ¿verdad que sí? Antes que comience a cumplirse esta semana 70,
es necesario que acontezca este evento único en la historia de la humanidad, que la misma Biblia nos describe cómo va a ser. Pablo el apóstol, hablando sobre esto, nos dice, y no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, porque cuando venga el Señor dice que sonará la trompeta, sí, el Señor con voz de arcángel, con voz de mando, sonará la trompeta. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, dice Pablo el apóstol, bajo inspiración del Espíritu Santo, dice, no seremos delanteros a ellos, sino que juntamente con ellos seremos arrebatados. Y el Señor nos esperará en las nubes. Y de ahí a las bodas del Cordero. Y es un evento que solamente lo va a experimentar la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor. Y es un evento, como hablábamos en el seminario, es un evento secreto. Los que se quedan en el rapto de la iglesia, que no se van en el rapto y se quedan, estoy hablando creyentes y no creyentes, ¿sí? Aquel que tiene la desdicha de no irse en el rapto de la iglesia, no por voluntad divina, sino por algunas, que eso lo vamos a estudiar en esta enseñanza, en la enseñanza sobre la semana 70. Yo quiero tocar el punto del arrebatamiento, y hay algunas características, según la Biblia, que lo vamos a ir estudiando y vamos a descubrir a la luz de la palabra quién aquel que tiene la posibilidad de irse y quiénes no. Y vamos a basar la enseñanza en cuanto a la parábola de las 10 vírgenes, y ahí vamos a hablar algo sobre eso. Entonces, aquellos que se quedan en el rapto de la iglesia se van a enterar que el Señor vino cuando por las noticias, los medios noticiosos comiencen a informar que miles de personas han desaparecido de sobre la faz de la tierra, y ellos no entenderán la causa, y muchos se darán cuenta que lo que la iglesia del Señor, eso saldrá en la noticia. ¿Habrá acontecido el arrebatamiento según la iglesia evangélica o no? Nótese que en Hollywood se ha preocupado por lanzar en estos últimos años una serie de películas que tienen que ver necesariamente con el fin del mundo y las catástrofes mundiales y todo lo demás. Y programas científicos hace unos años atrás y en estos últimos tiempos que vivimos se han dedicado a estudiar los eventos proféticos. Y hay algo acá interesante que yo me pongo a analizar, ¿no? En las iglesias, en el día actual, difícilmente o son pocas las congregaciones que le han dedicado un tiempo prudencial a estudiar los eventos proféticos. Hoy en día son pocas las congregaciones que hablan sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y hoy en día tenemos congregaciones enteras que han cerrado su boca en cuanto al arrebatamiento. Pero Jesús dijo en una oportunidad, si estos callan, las piedras hablarán. Y nótese que yo lo veo desde este punto de vista. Dios está usando hasta los medios seculares para alertar a la humanidad. A través de esas películas que ustedes ven, que se están promocionando. Y si usted ve el trama de la película, la gran mayoría tiene que ver con con el fin del mundo. Lo que se avecina sobre el mundo, catástrofes mundiales, de inundaciones, zombies, invasión de extraterrestre, en fin. Y en estos últimos años, se ha incrementado mucho esto. Y digo que es Dios alertando a la humanidad. Y Dios usando los medios seculares como
para despertar a aquellos que están durmiendo espiritualmente dentro de la iglesia y que se den cuenta de una vez por todas que en cualquier momento la iglesia se va. O sea que no hay excusa. No tendremos excusa o no tendrá excusa aquellos que se quedan cuando estén frente al trono de Dios. Y el Señor le dirá, bueno, pero yo les alerté. Usé todos los medios posibles para alertarlos y avisarles que el tiempo del fin venía. Y no creyeron. En fin, pero de eso vamos a hablar más adelante. ¿Quiénes son aquellos que se van en el rapto de la iglesia? Entonces, los que se quedan se van a enterar. Sí, se van a enterar. Y dice la Biblia que entonces los habitantes de la tierra se lamentarán. Vendrá un lamento, un lloro, un gemido, aquellos que sabiendo, conociendo que el arrebatamiento de la iglesia es tan real, que el fin del mundo es real y que el Evangelio es el arca de la salvación dispuesta por el Señor para nuestra vida, es la única metodología de salvación. Los que se quedan, dice la Biblia, que van a llorar, se lamentarán. Y yo me imagino, hermano, como yo pongo siempre como ejemplo, cuando parte un familiar hay un dolor en nosotros y nace un lloro intenso desde lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Un dolor que es incomprensible. ¿Cuánto más será el dolor y el llanto al enterarse que el Señor vino y esa persona se quedó? Será mayor el dolor y mayor su lamento. Este evento tan anhelado de la iglesia es el rapto de la misma. Al acontecer el rapto de la iglesia, la 70 semana comienza a cumplirse y comienza con el gobierno temporal del anticristo. Aparece el hombre inicuo, que según la Biblia ya está en acción, ¿sí? Ya está en marcha. Y eso lo podemos ver, que ya la plataforma para que el anticristo aparezca prácticamente ya está armada. Solo hace falta que aparezca. Y da la impresión que el mundo como que está esperando que aparezca ese anticristo, ese hombre que va a traer la solución y respuesta a la problemática que se está viviendo en el mundo entero. Y hay otra versión acá que quiero leerla. La versión, la Nueva Traducción Viviente, dice así: no se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Aquel que trae destrucción se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto. Incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que Él mismo es Dios. Y ahí viene la persecución. Eso lo vamos a ver porque también vamos a estudiar qué va a acontecer en la semana 70. Mientras nosotros estamos con el Señor, vamos a nosotros estar estudiando qué acontece con los que se quedan y qué va a pasar en esta semana 70. ¿Qué es lo que va a suceder? Eso lo vamos a ir estudiando en esta semana. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 9, Pablo nos hace una advertencia y nos trae a memoria el rapto y después nos hace una aclaración. Él dice que antes que se manifieste el hombre inicuo sucede el rapto, y nos dice que antes del rapto es necesario que se manifieste el espíritu de error y engaño
en cuanto a lo doctrinal, en otras palabras, se manifieste lo que en la actualidad estamos viviendo, lo que estamos viendo, la apostasía. Pablo señala esta manifestación de la apostasía y la señala que es manifestada para estos últimos tiempos. ¿Sí? Este espíritu de error, según da testimonio la misma palabra, engañaría no a todos, pero sí a muchos. Y Jesús, haciendo referencia a este espíritu de error, lo decíamos anoche, lo señala en el orden de todas las cosas como la primera señal a cumplirse antes del rapto. Óigase bien, la semana 70 está por cumplirse. Antes de la semana 70 tiene que acontecer un evento. ¿Cuál es el rapto? ¿Cuándo acontece el rapto? El día y la hora nadie lo sabe. Hay señales. Señal número 1 que Jesús declara, y el Señor le dio importancia a esto, ya lo vamos a notar en algunos versículos. Pablo, hablando sobre esto, dice: antes que venga el rapto, o antes que se manifieste el hombre inicuo y comience a gobernar en esa semana 70, antes tiene que manifestarse algo: la apostasía. Y Jesús, haciendo referencia, dice o deja como señal clara y evidente que antes del rapto de la iglesia se va a manifestar ¿qué cosa? El espíritu de error, haciendo referencia a la apostasía. Este espíritu de error y engaño se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta, hermano? ¿De qué forma se manifiesta este espíritu de error? ¿Cómo podemos conocer? Yo anoche les dejé algunos textos, yo no sé si usted lo leyó. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3. Allí vamos a descubrir de qué manera se está manifestando este espíritu de error, que es una señal clara y evidente que el rapto de la iglesia va a acontecer en cualquier momento. Porque mucho se habla de los terremotos, mucho se habla de las inundaciones, mucho se habla de las pestes, mucho se habla del hambre, mucho se habla de las enfermedades, en fin, de todas las demás señales, pero poco se habla de esta señal tan clara, tan evidente. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Poco se habla de esta señal tan evidente, hermano, como es la señal de la apostasía. Muy poco se habla de esta señal. No sé cuál es el interés en algunos hombres y mujeres en no querer tratar estos temas, pero lo cierto es que es necesario hablarlos porque están allí. 2 de Pedro, en su capítulo 2, verso 1 al 3. Para algunos estos temas es de incomodidad, pero es necesario, hermano, hablarlos. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros. Nótese bien lo que dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando aún al soberano que los adquirió, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos irán tras la lascivia de ellos. Oiga bien, ¿no? Muchos irán tras la lascivia de ellos, muchos los seguirán en su vida viciosa, por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Estas son las consecuencias y esto lo estamos viviendo en la actualidad. He conversado con muchas personas que les cuesta creer el Evangelio a consecuencia de este espíritu de error que se manifiesta a través de estos falsos apóstoles, falsos maestros, pastores, en fin, evangelistas.
Esto ha traído como consecuencia que muchos, en vez de acercarse a Dios, se alejen y blasfemen. Y les cuesta creer en el Evangelio. Porque aquí en Argentina no se ve, pero en otros países como en Puerto Rico, programas de televisión seculares se han encargado de introducirse en algunas congregaciones y han grabado encubiertamente las actividades, y ellos han sacado sus propias conclusiones de lo falso, de la falsedad que se ministran allí, o se predica o se enseña allí, y lo han sacado en público. Oiga bien esto, cosa que muchos tampoco se atreven. Dentro de la iglesia hoy tenemos hombres y mujeres que no se atreven a denunciar a estos falsos. Tienen miedo, temor, no sé a qué o a quién. Pero estos programas seculares de otras naciones, usted lo puede ver en YouTube, en Internet, está denunciando a los falsos. Personas que no son conversas, que son inconversas, sacando a la luz y denunciando lo que es contra la misma palabra. Y esta manifestación de este espíritu de error ha traído como consecuencia que muchos blasfemen. Y por avaricia, dice el versículo 3. La versión textual dice, os explotarán con palabras fingidas, sobre las cuales la sentencia pronunciada desde antiguo no está ociosa y su perdición no dormita. En su ambición de dinero os explotarán con falsas enseñanzas. Esto es lo que hace referencia a la apostasía. Y la apostasía se manifiesta a través, o el espíritu de error se manifiesta a través de ¿quiénes? De los falsos maestros, los falsos apóstoles. Seguimos leyendo, verso 12 al 15. Nótese lo que dice. Pero estos, mire cómo los señala la Biblia, como animales irracionales, por naturalezas nacidos para presa y destrucción, blasfemando de lo que ignoran o desconocen, también serán destruidos con la destrucción de aquellos, sufriendo el mal como pago de la injusticia, teniendo por placer el libertinaje a pleno día. Son inmundicias y manchas que se recrean en sus errores, mientras comen alegremente con vosotros, teniendo los ojos llenos de adulterio e insaciables de pecado, seduciendo las almas inconstantes, teniendo el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición, abandonando el camino recto. Esto es lo que significa apostasía, abandonar. Se extraviaron siguiendo el camino de Balaán, quien amó el pago de la injusticia, amó más la mentira, el engaño por avaricia que la verdad de Dios. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Qué duro suenan estos versículos, ¿no? No nos podemos atrever nosotros a decirle nada a ninguno. Dice segunda de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5. Y debes saber esto. Oiga bien lo que dice. Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán egoístas,
amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a sus padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amigos de los placeres más que de Dios. Y nótese lo que dice el verso 5, que tendrán apariencia de ¿qué? De piedad, pero niegan su eficacia. Y nótese que dice, apártate de ellos. La versión Reina Valera dice, a los tales, evita. La versión Dios habla hoy dice, apártate de esa clase de gente. ¿Qué dice la Biblia? Apártate. Pero hoy vemos todo lo contrario. Hoy vemos multitudes de hombres y mujeres que se han vuelto seguidores de ellos. Estos versículos no solo nos alertan, sino que nos declaran las características manifestadas en estos hombres apóstatas de la fe. La iglesia actual, hermano, enfrenta uno de los problemas más grandes de la historia en cuanto a doctrina, y es concerniente al espíritu de error que se manifiesta y se está manifestando. Ahora bien, para usted, ¿qué es apostasía? Según, a ver, ¿qué concepto tiene usted de apostasía? La palabra apostasía significa deserción de la verdad. Etimológicamente significa sin fe o sin creencia. Significa separarse, alejarse o abandonar el camino de la verdad. Ahora, los que están apartados, descarriados, ¿son apóstatas o no son apóstatas? Es la pregunta, ¿no? Porque a veces nos confundimos. Está descarriado, apostató. Hay que tener bien en claro el significado de apostasía para que no nos confundamos. Esta palabra señala en sentido amplio rebelión contra Dios, es decir, no obedecerlo, bien sea por seguir falsos dioses, idolatría o desviación moral de la ley. En el Nuevo Testamento el término griego apostasía solo aparece en dos pasajes, Hechos 21:21 y 2 de Tesalonicenses 2:3. ¿Sí? Sin embargo, la realidad que describe se encuentra con frecuencia. Vamos a Hechos 21:21 para tomar una idea de lo que es apostasía y tengamos un concepto bien claro en cuanto a apostasía, y usted pueda sacar su conclusión y decir, este es apóstata, este no es apóstata. Este apostató de la fe, el otro no apostató de la fe. Hechos 21:21. A ver. Y les han informado acerca de ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles. ¿Cómo dice tu versión? ¿Cómo dice? Apostatar. La versión Dios habla hoy dice, les han informado que tú enseñas a los judíos residentes en el extranjero a no hacer caso de lo opuesto. Voy a buscar la versión Reina Valera acá para que... A ver cómo dice la versión Reina Valera. 21:21. La versión textual dice que Pablo le estaba enseñando a los judíos a que fueran apóstatas, a abandonar. Dice así la versión Reina Valera, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles, ¿a qué cosa?
a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿De qué se le está declarando aquí a Pablo? A Pablo se le está señalando que él está incitando a quienes, a los judíos que estaban entre los gentiles, que abandonaran a la ley, la circuncisión y las costumbres tradicionales judías. Se le está acusando a Pablo de ¿qué? De ser un incitador para que los judíos abandonen ese camino que ellos tenían en cuanto a tradición, abandonen la ley de Moisés y vengan a los pies del Señor. ¿Va conmigo, no? Para que entendamos lo que es apostasía. A él se le acusa porque Pablo los está incitando y le está declarando que el camino de la salvación es por fe, ya no es la ley, ya es por la fe en Cristo. Y Pablo les dice que es necesario que abandonen todas esas cosas, que abandonen la tradición, que la circuncisión de nada sirve, que guardar la ley de Moisés nada sirve en cuanto a salvación, y que guardar la costumbre nada sirve en cuanto a salvación, y que ellos tienen que abandonar o alejarse de ese camino y tomar el camino del Evangelio, confesar a Jesús como Salvador de su alma para alcanzar la salvación de sus vidas y alcanzar la vida eterna. Entonces Pablo los está incitando y a Pablo lo están denunciando. ¿Sí? En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3, esta palabra se usa de nuevo en un contexto escatológico. Antes de la venida del día del Señor, o sea, el arrebatamiento, habrá una rebelión contra Dios, el abandono o la apostasía de la fe. Antes que venga y acontezca el arrebatamiento de la iglesia, va a acontecer ¿qué? Va a manifestarse ¿qué cosa? Una rebelión contra Dios. ¿De qué está hablando? ¿Abandonar qué? La verdad. Y volverse a la mentira. Dejar el camino de la verdad, del Evangelio. Ahora, ¿cómo se lograría esto? Nótese que la Biblia dice, vamos a 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1. Porque lo que está operando detrás de ese espíritu de error, ¿quién es? Demonios. Dice así, pero el Espíritu dice claramente, ¿qué cosa? Dice el Espíritu, que en los postreros tiempos algunos, no todos, algunos apostatarán de la fe. En otras palabras, algunos se rebelarán contra Dios. ¿Escuchando qué cosa? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. ¿Quién promueve la apostasía? ¿Dónde nace entonces la apostasía? ¿Quién la promueve? Satanás. Espíritus de demonios. ¿Cómo opera? A ver, ¿cómo se manifiesta ese espíritu de error y ha logrado engañar a muchos?
a través de los falsos profetas y falsos maestros. Y nótese que cuando usted lee 2 Tesalonicenses, Pablo dice, mire qué interesante, Pablo dice en 2 Tesalonicenses, les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os instamos, hermanos, a que no os dejéis perturbar fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, y declare allí, ni por espíritu, ni por palabra, ni por epístola, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Se nota que detrás de todo esto opera es Satanás, y hay hombres que le han dado lugar a estos espíritus de demonio, espíritu de error en sus vidas, para seducir y engañar. E invitar e incitar a los que estamos en la verdad a apostatar de ella, a abandonar esa verdad. Por eso la iglesia necesita orar. Por eso en estos últimos tiempos la iglesia necesita un don, que también lo vamos a estudiar. Estamos estudiando también el Espíritu Santo, y entre la enseñanza del Espíritu Santo vamos a hablar de los dones. Y hay un don muy necesario en estos últimos tiempos, como es el don de discernimiento de espíritu. Es necesario. Todos los demás dones son necesarios, pero este don en especial es necesario que se manifieste en estos últimos tiempos aún más, para discernir por el Espíritu, porque detrás de todo ese engaño, detrás de toda esta manifestación de apostasía, operan espíritus de error, demonios. Mateo 24, 1 al 2, si usted lo va a leer en su casa, Jesús dijo, vamos a leer algunos versículos, creo que está en el verso 10, el Señor haciendo referencia sobre esta verdad, dijo en el Mateo 24, el Señor, vamos a leer Mateo 24, 4. Fíjese que el verso 3 de segundo, usted busque Mateo 24, yo le leo 2 Tesalonicenses, dice, nadie os engaña en ninguna manera. Cristo da la misma advertencia en relación con el mismo acontecimiento. Esto está en Mateo 24, 4. Dice, Jesús respondió y le dijo, ¿qué dijo? Mirad que nadie, ¿qué está haciendo el Señor? Está dando una advertencia en relación con el mismo acontecimiento. ¿Sí? Vamos al libro de Mateo 24, 10. En el 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Verso 24 del capítulo 24 de Mateo dice, porque serán levantados falsos mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios. Óigase bien, harán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces tenemos que estar velando y orando en el Señor para no dejarnos mover fácilmente de nuestro modo de pensar de la verdad de Dios. Necesitamos orar al Señor, orar al Señor. Mateo 24:10 dice, y muchos tropezarán entonces
y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Así como Cristo estaba primero en misterio y después revelado, así el anticristo es el término usado como primero en la manifestación cuando comience la semana 70. El espíritu de error, del engaño, que ya se está manifestando y nosotros, nadie nos lo está contando, nosotros lo estamos viviendo. El espíritu de error que se está manifestando es señal, hermano, de que Cristo viene, de que en cualquier momento va a acontecer el rapto de la iglesia. Donde leímos en 1 de Timoteo 4, 1 al 3, cabe notar allí, y es para recordar, que ahí está hablando de los postreros tiempos correspondientes al fin de la época. En otras palabras, el fin de la dispensación de la gracia. Debemos entender también que este pasaje dice que algunos van a ser engañados, o algunos apostatarán de la fe. ¿Quiénes son estos algunos? Los falsos apóstoles, maestros y profetas. Tenemos un montón. Tenemos allá en Venezuela, hay uno llamado Diony Báez, que hace un supuesto milagro, donde convierte el agua en vino, supuestamente. Toma una botellita de agua y supuestamente la convierte en vino. Y hay que ser muy inocente para no saber que todo eso es preparado. Si eso cuando niño se hacía, la magia, se pone un colorante en la tapita del envase y cuando empiezas a mover o a agitar esa agua, empieza a tornarse de otro color. Pero ellos lo tienen como un milagro, supuestamente de Dios. Tenemos hoy en día a un Casluna, tenemos a un, como decíamos anoche, tenemos a un Maldonado. ¿Sabe que a mí me invitaron aquí en Uruguay, cuando vino Casluna a inaugurar un templo? Me invitaron para que yo fuera a ese gran evento, lo tenían ellos. Y la sorpresa que me dieron es que para yo poder ingresar al templo que ellos iban a inaugurar, yo tenía que pagar la entrada. Yo no fui, les dije que no, pero el hermano que me invitó, muy entusiasmado, me llevaba y me traía y me decía, tienes que llevar, y allá vamos a cambiar dinero porque hay que pagar la entrada para el templo, para ir a ver el evento de la inauguración del templo. Hasta ese punto se ha llegado. O sea que para entrar a la iglesia ese día teníamos que pagar para entrar al culto en efectivo. Tenemos una Ana Méndez, que ella dice que el billete habla y se pone un billete en el oído, invita a la gente a escuchar al billete hablar, y después ella declara y dice, vamos a golpearle la cara a Mamón, y dice, yo quiero la gente que va a ofrendar $1,000. Después dice, invito a la gente que va a ofrendar $500 para golpearle la cara a Mamón. Ella en unas declaraciones dice, como ella es pinta, mira hasta donde la locura, ¿no?
de la gente. Porque hay un porqué. Esta gente habla lo que habla. Están bajo inspiración satánica, bajo inspiración diabólica. Lo acabamos de leer. Timoteo nos dice, ¿no?, que escucharían espíritus de error, de engaño. Por eso hoy comprendemos por qué, de dónde sacan tantas cosas. Bueno, del mismo infierno. Los mismos demonios se les manifiesta a ellos, se les presentan, y los mismos demonios los están adoctrinando y le están dando las enseñanzas. Nótese algo interesante, que ella dice que para que los espíritus malos se vayan de su casa, usted tiene que comprarle sus cuadros, porque esos cuadros están ungidos. Y cuando el cuadro entra a su hogar, según testimonio de ella, los demonios se van. O sea que ya no es la presencia de Dios en usted. Ya son los cuadros ungidos de Ana Méndez. Nosotros no necesitamos tener cuadros. Nosotros tenemos al Señor que mora dentro de nosotros. Y donde nosotros estamos, ahí está el Señor. Y donde está el Señor no hay potestad, no hay demonio. Los demonios tienen que huir. Entonces tendríamos nosotros que andar con un cuadro de ella para arriba y para abajo para que los demonios huyan. O sea, si vamos a orar por un endemoniado, llevemos el cuadro, le mostramos el cuadro y el demonio se baja. No es la presencia de Dios en mí o en usted. ¿Se entiende esto, hermano? Ella dice que Dios le reveló en la isla de Patmos el nuevo Apocalipsis. Que el Señor la llevó y le abrió la puerta por donde Pablo entró en el tiempo cuando Pablo estaba allá en la isla de Patmos, que estaba preso. Gracias, Ruth. Juan estaba en la isla de Patmos y el Señor le da una visión. Bueno, dice ella que Dios la llevó a ese lugar y le abrió esa puerta por donde entró Juan para revelarle el Apocalipsis. Hasta eso hemos llegado. Tenemos un montón de hombres que han apostatado de la fe, que han abandonado la fe, la verdad de Dios. Estos hombres se han dedicado de un tiempo para acá a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Entonces, donde ahí entendemos las grandes revelaciones y misterios escondidos que solamente a ellos les es revelado, más nadie. Ese es el otro dilema. A más nadie Dios les revela sino a ellos los grandes misterios. Supuestamente es por Dios. Pero es un engaño más ¿de quién? De Lucifer, de Satanás y de la religión. De manera que arrastrarán a las grandes masas a la apostasía antes del arrebatamiento. Y eso es lo que está aconteciendo hoy. Mucha gente ha abandonado la verdad, apostatado de la verdad de Dios para seguirlos. Esta palabra apostasía se lee en el griego apistemi y significa llevarse fuera, seguir otro curso o salirse del camino. Hechos 5:3 y ya estamos terminando. 5:37, perdón. Hechos 5:37. Para que tengamos una idea de lo que es apostasía. Y oremos al Señor y no nos dejemos arrastrar, porque ninguno de los que estamos aquí está exento, ¿no?, a dejarse arrastrar. Pues son potestades, ¿no? Pero estamos seguros en Cristo Jesús. Ahora, no nos descuidemos. Hechos 5:37 dice: después de se levantó Judas el Galilea en los días del censo, y mire lo que dice: e incitó al pueblo tras sí para que lo siguieran a él. También él pereció, y todos los que le obedecían fueron dispersados. ¿Qué pasó con Judas? El Galileo pereció.
Pero antes de eso, ¿qué hizo? ¿Qué logró? Incitó al pueblo para que lo siguieran a él. ¿Qué es lo que hacen estos falsos profetas? ¿Qué es lo que le espera a ellos? Si no se arrepienten, van a perecer por su maldad y su pecado. Y van a sufrir las consecuencias. Este texto nos da un ejemplo claro de lo que es apostatar. Esta gran señal tiene especial importancia hacia el fin de la época o hacia el fin de la gracia, como estamos viviendo hoy. Tanto así, hermano, que Cristo estaba tan interesado en que sus seguidores estén conscientes del engaño espiritual que habrá en todo el mundo, precisamente antes del fin, que Él repite su advertencia 6 veces en el libro de Mateo 24, 24:5, 24:11, capítulo 24, capítulo 26, capítulo 28. Él allí advierte y declara y alerta a la iglesia para que nosotros, como hijos de Dios, estemos en alerta, conscientes. Así que, amados hermanos, óigase bien, la 70 semana de Daniel tiene que acontecer, va a acontecer y está a punto de dar inicio. Pero primero es necesario que acontezca el arrebatamiento de la iglesia. Y las condiciones se han dado, están dadas para que acontezca. Están dadas según las señales establecidas por el Señor, para que el arrebatamiento de la iglesia suceda. Ahora, ¿qué vamos a hacer tú y yo? Es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer para no sufrir? ¿Qué tenemos que hacer? Es la pregunta. Si es tan evidente que el Señor ya viene, si es tan evidente que la iglesia ya se va, ¿qué debemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Perseverar, velar, ser prudente, no insensato, estar velando y orando, y estar dispuesto a pagar el precio necesario en obediencia al Señor. Ahora, es la pregunta, si es tan evidente que ya Cristo viene, ¿qué estamos esperando nosotros? ¿Qué está esperando usted para perseverar? Y ya no dejarse engañar por las mentiras de Satanás, por las mentiras del diablo, y permitirnos dejarnos robar una bendición grande. Así que, amados, yo le invito y le incito a que tomemos conciencia y que de una vez por todas podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que los tiempos que vivimos son tiempos finales y que ya no hay tiempo para exponer excusas. No hay tiempo para excusas, hermano, para no congregarnos, para no obedecer. Y yo entiendo a aquellos que por su horario de trabajo no pueden estar, porque están en su horario de trabajo y tienen que estar ausentes. Pero ¿y aquellos que en las horas de culto están libres, están en casa? Ahora yo pregunto, ¿y si el Señor les sorprende la venida del Señor quedándose en casa? Es la pregunta, ¿no? Velemos, hermano, y estemos orando, porque el Señor viene pronto. Las señales se han cumplido y las condiciones están dadas para que suene la trompeta. Esta primera señal la estamos viviendo en primera fila, apostasía, por todas partes, por todos lados,
por donde usted meta la nariz no va a encontrar otra cosa sino que apostasía. De una u otra forma la va a encontrar. Y esto es a nivel mundial. Ha afectado la iglesia a nivel mundial. Muchas iglesias, en muchas congregaciones ha acontecido un gran éxodo, cumpliéndose la palabra, donde muchos serían engañados y serían detrás de estos falsos apóstoles, falsos maestros. Para los que les gusta el emocionalismo y les gusta el show, bueno, ahí tienen a Guillermo Maldonado, ahí tienen a Cas Luna, ahí tienen a un Marcos Wick, ahí tienen a un Jesús Adrián Romero, ahí tienen a una Ana Méndez, ahí tienen a un Diony Báez, ahí tienen a un montón de hombres públicos, pero ni siquiera son públicos, no son ni siquiera privados, sino públicos. A todo el que le gusta el show están invitados a que los acompañen, pero aténgase a las consecuencias, sépase que va a sufrir las consecuencias. Ahora, aquellos que quieren ser salvos están invitados a perseverar en el santo evangelio de Jesucristo de Nazaret y a no abandonar la verdad del evangelio. Amén. Vamos a orar.